El siguiente archivo pertenece a una colección de documentos no oficiales, recuperados de fuentes desconocidas. Parte de esta información fue considerada clasificada por agencias gubernamentales. Su veracidad no ha sido confirmada, pero tampoco desmentida. Advertencia: el contenido que estás por ver puede alterar tu percepción de la realidad. Este archivo contiene información sensible que ha sido ocultada durante décadas. Lo que aquí se presenta ha sido reconstruido a partir de testimonios, documentos filtrados y análisis forenses de materiales censurados. Su difusión podría estar prohibida en ciertos países. Procede con cautela. Una vez abierto este archivo, ya no hay vuelta atrás. El mar siempre ha guardado secretos. Bajo sus aguas infinitas se esconden restos de civilizaciones perdidas, navíos devorados por la sal y la oscuridad, y leyendas que se resisten a morir con el paso del tiempo. Pero entre todos esos relatos, hay uno que ha sobrevivido a décadas de escepticismo y fascinación, uno que mezcla la guerra, la ciencia prohibida y lo imposible. El experimento Filadelfia. Imagina por un momento que la Marina de los Estados Unidos descubrió la manera de volver invisible a un barco de guerra. Una nave gigantesca, armada hasta los dientes, desvaneciéndose frente a los ojos de cientos de testigos. No estamos hablando de una película de ciencia ficción, sino de lo que muchos aseguran que ocurrió en 1943, en el puerto de Filadelfia. El caso pasaría a la historia con un nombre que aún hoy provoca escalofríos: el experimento Filadelfia. Una supuesta prueba militar que mezcló magnetismo, campos electromagnéticos y tecnología secreta, con resultados que rozan lo imposible. Teletransportación, invisibilidad y hasta consecuencias terribles para la tripulación. En este episodio de Archivos Ocultos vamos a sumergirnos en la historia, los testimonios, las contradicciones y las teorías detrás de uno de los misterios más impactantes del siglo XX. ¿Qué ocurrió realmente con el USS Eldridge? ¿Un simple mito urbano, un error de interpretación, o la prueba de que el gobierno de los Estados Unidos jugó con fuerzas que no podía controlar? Para entender el experimento Filadelfia, debemos situarnos en plena Segunda Guerra Mundial. Era 1943 y los océanos eran campos de batalla mortales. Los submarinos alemanes acechaban en el Atlántico, hundiendo barcos aliados casi a diario. Estados Unidos buscaba desesperadamente nuevas formas de proteger a su flota. En ese contexto, cualquier avance tecnológico podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y ahí aparece un rumor. Un proyecto ultra secreto que buscaba volver invisible a un barco para que los radares enemigos y los ojos humanos no pudieran detectarlo. Y aquí es donde entra un nombre conocido: Albert Einstein. Aunque no existen pruebas de que participara directamente, varias teorías señalan que el experimento habría usado principios de su teoría del campo unificado, un concepto que buscaba unificar la gravedad y el electromagnetismo, una idea adelantada incluso para nuestro tiempo. El protagonista de esta historia sería el USS Eldridge, un destructor escolta recién construido. Oficialmente, se trataba de un buque diseñado para escoltar convoyes y cazar submarinos. Pero para muchos investigadores, el Eldridge fue la pieza central de un experimento prohibido, un salto tecnológico basado en teorías revolucionarias sobre el electromagnetismo. El objetivo oficial, según los defensores de la versión real, era sencillo de explicar, aunque imposible de ejecutar: volver invisible al USS Eldridge frente a los radares enemigos. La invisibilidad óptica era un efecto secundario,
Y el teletransporte, un accidente aún más inquietante. El día señalado, el barco estaba listo. Testigos aseguran que enormes generadores se encendieron, emitiendo un zumbido ensordecedor, mientras bobinas de alta tensión creaban un campo magnético tan intenso que el aire comenzó a brillar. Un resplandor verdoso cubrió la nave, difuminando sus contornos. Poco después, el Eldridge se desvaneció de la vista de todos. Un barco de guerra, envuelto en un resplandor verdoso y un campo electromagnético imposible, desapareció ante los ojos de todos, solo para aparecer minutos después a cientos de kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia. Y lo más perturbador no fue la desaparición misma, sino lo que sucedió con los hombres que iban a bordo. Lo que ocurrió en la cubierta fue mucho peor. Cuando el barco reapareció, el caos era indescriptible. Algunos marineros habían desaparecido para siempre. Otros estaban gravemente quemados, desorientados, vomitando sin control. Los relatos más espantosos describen cuerpos incrustados en la estructura metálica. Otros, enloquecidos, corrían sin rumbo, incapaces de distinguir lo real de la ilusión. Algunos perdieron la cordura de manera irreversible, terminando en hospitales psiquiátricos militares. Hubo incluso testimonios de hombres que simplemente se desvanecieron semanas después, como si el efecto del experimento siguiera persiguiéndolos. Todo esto, según quienes lo cuentan, fue cubierto por la Marina con una rapidez quirúrgica. Los oficiales negaron los hechos, eliminaron registros y sellaron documentos. Pero como suele ocurrir con los secretos más oscuros, la verdad encontró grietas por donde filtrarse. La historia no se conoció de inmediato. Pasaron más de 10 años hasta que un hombre llamado Carl Allen, también conocido como Carlos Allende, envió cartas a investigadores del fenómeno OVNI en la década de los 50. En ellas relataba lo que supuestamente había presenciado: la desaparición del Eldridge, la teletransportación y los horrores sufridos por la tripulación. Allen aseguraba haber visto el experimento desde un barco cercano, el SS Andrew Furuset. Sus cartas, llenas de anotaciones enigmáticas, referencias a Einstein y acusaciones contra la Marina, se convirtieron en el combustible perfecto para la leyenda. Aunque muchos lo tacharon de delirante, otros encontraron en sus palabras ecos de algo demasiado grande como para ser inventado por un solo hombre. Y cuanto más se intentaba silenciar la historia, más fuerza cobraba. Pero, si el experimento fue real, ¿qué pasó con los marineros del Eldridge? Aquí los relatos se dividen. Algunos dicen que quedaron con secuelas permanentes, como desorientación o pérdida de memoria. Otros aseguran que se volvieron inestables, apareciendo y desapareciendo en medio de la nada, como si hubieran quedado atrapados entre dimensiones. Los rumores más oscuros hablan de marineros encontrados incrustados en el casco del barco, fusionados con las estructuras metálicas, incapaces de moverse. Una visión grotesca que alimenta el mito hasta hoy. El experimento Filadelfia pronto se convirtió en una obsesión para investigadores independientes, ufólogos y escritores de ciencia ficción. Algunos aseguraron que el proyecto era real, pero fue cancelado tras los desastrosos resultados. Otros, más osados, lo vincularon a experimentos posteriores en Montauk, Nueva York, donde se dice que el gobierno estadounidense trabajó en control mental, viajes en el tiempo y tecnología de invisibilidad décadas después. La Marina de Estados Unidos siempre negó la existencia del experimento. Según sus registros oficiales, el USS Eldridge jamás estuvo en Filadelfia en las fechas mencionadas.
Incluso difundieron documentos que situaban al barco en otros puertos durante 1943. Para la versión oficial, todo fue un malentendido alimentado por rumores y exageraciones. Pero las contradicciones son evidentes. Si el Eldridge jamás estuvo en Filadelfia, ¿por qué existen tantos testimonios que lo ubican allí? ¿Por qué el relato de Allen menciona detalles técnicos que sorprendentemente eran correctos? ¿Y cómo explicar las historias de marineros que hablaban en voz baja de sucesos extraños, de luces imposibles y de compañeros que nunca regresaron? La idea de que el experimento existió no descansa solo en rumores. Algunos sostienen que Tesla, antes de morir en 1943, había estado involucrado en proyectos de invisibilidad y campos electromagnéticos. Otros apuntan a que Einstein, aunque nunca lo admitió, pudo haber compartido borradores de su teoría del campo unificado con contactos militares. Con el paso de las décadas, el mito del experimento Filadelfia se infiltró en la cultura popular. Películas, novelas y programas de televisión retomaron la historia, a veces con tintes de ciencia ficción, a veces como advertencia. Cada generación lo redescubría, preguntándose si acaso el gobierno estadounidense había jugado a ser Dios en 1943. Algunos teóricos van más lejos. Sostienen que el experimento no solo buscaba invisibilidad, sino abrir un portal. Que los marineros no murieron por fusión con el casco, sino por quedar atrapados entre dimensiones. Que el Eldridge, durante esos minutos, no viajó a Norfolk, sino a un espacio intermedio, un lugar fuera del tiempo humano. Otros aseguran que algunos sobrevivientes hablaban de haber visto figuras extrañas durante la desaparición, como si al abrir el campo electromagnético hubieran entrado en contacto con entidades de otra realidad. Y aunque nada de esto puede comprobarse, el simple hecho de que tantas versiones coincidan en lo indescriptible le da a la historia una fuerza única. Hoy el USS Eldridge ya no existe como tal. Tras la guerra fue entregado a Grecia y rebautizado como HMS Lyon, hasta ser retirado en los años 90. Pero el mito sigue vivo, más allá del destino del metal que lo conformaba. El experimento Filadelfia sigue siendo un recordatorio perturbador. Cuando la ciencia y la ambición se encuentran sin límites morales, los resultados pueden ser más aterradores que cualquier arma convencional. ¿Fue todo un fraude, el invento de un hombre obsesionado? ¿O en 1943 se abrió realmente una puerta que nunca debió tocarse? Lo cierto es que a más de 80 años de aquel supuesto experimento, seguimos sin respuestas definitivas. Y quizá esa sea la esencia de los grandes misterios. Recordarnos que por más tecnología y ciencia que tengamos, aún hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Aquí termina este episodio de Archivos Ocultos. Si quieres seguir explorando conspiraciones, enigmas y secretos enterrados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene puede ser aún más perturbador.